Saludos, muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos, una vez más, otro martes, aquí ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es tu programa de Corazón a Corazón y yo soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Muy buenas noches una vez más. Esta noche en una entrevista como todas, muy interesante y sé que nos vamos a gozar y que Dios se va a glorificar en tu vida. Y te presento esta noche a mi querido amigo Javier Rodríguez. Javier, bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias, mi amigo. Aquí estamos muy gozosos y contentos de estar en el programa de mi gran amigo Gilberto, que es una gran bendición y que llegue a todas las personas, que sea Dios hablando a través de nosotros. Es una bendición realmente estar aquí, mi amigo. Amén, gracias, Javier. Qué bueno, mis amigos, que están una vez más con nosotros. Pero antes de continuar, quiero decirle que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y Radio por el 99.1 FM en Orlando, 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, Tels TV en Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, México, Chile, Guatemala, Perú por Cable TV, Radio Vino Nuevo en Missouri y por 40 plataformas adicionales, incluyendo Roku TV, Apple TV y también por YouTube y Facebook a través de Corazón a Corazón, la entrevista en YouTube y Facebook. Bueno, qué bueno una vez más tenerles aquí con nosotros, un martes más que el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Y hoy pues queremos comenzar esta entrevista preguntándole a nuestro hermano y amigo Javier Rodríguez. Javier, ¿quién es Javier Rodríguez desde su niñez? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué se desempeñaban sus padres? Si tienes hermanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? En fin, ¿cómo fue ese entorno de vida desde tu niñez? Bueno, antes que todo quiero agradecerte por la invitación. Bienvenido. Hace unos días estuvo mi hijo Javier por aquí. Agradecido estoy también, sí, porque todo lo que salga de este programa va a ser para alabar a nuestro Dios. Amén. De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es un placer enorme estar aquí. Amén. Mi niñez fue una de las tantas niñeces como hay en Cuba, pero fue algo muy especial para mí, porque desde niño nací en un seno de una familia humilde. Mi papá era carpintero, mi abuelo era carpintero también. Mi mamá era de telecomunicaciones, trabajaba en los correos de Cuba. Y este mundo en que viví no tenía nada que ver con lo que estudié. Mis estudios fueron toda una vida, fueron de músico. Mis padres y mi abuelo eran carpinteros, ellos me veían, pero nunca quisieron que tocara ni un martillo, ni que tocara nada. Solamente lo que yo hacía era estudiar la música y vivir un futuro para ser un músico. No querían que me lastimara, siempre era las manos del niño, vamos a cuidar las manos del niño, para que solo querían que fuera eso. Pero yo tenía una tía que vivía aquí en Nueva York, falleció hace unos años. Esa tía mía pienso que esté con el Señor porque ella se arrepintió de sus pecados y aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Pero esa tía mía siempre le decía, recuerdo a mis padres, que no estudie música, que estudie, que sea ingeniero o algo de eso, porque ella veía un futuro en mí de que yo viniera acá a los Estados Unidos. Pero bueno, las cosas se van logrando en el camino y uno no sabe lo que uno vaya a hacer. Y hoy en día estás hecho casi un ingeniero. Sí, ya, vamos a la niñez, de ahí vienen toda esa cantidad de cambios que sucedieron en mi vida. Sí. Bueno, esta niñez para mí fue una niñez muy feliz, porque fui un niño muy mimado por mis padres. Yo tengo dos hermanos también, que son mucho mayor que yo, me llevan 10 años los dos,
Mi hermana se llama Neri, que vive aquí también en los Estados Unidos. Y aprovecho a mandarle saludos a los dos, a mi hermano que está en Cuba, piensa también venir hacia acá, mis padres sí continúan en Cuba. Y en esta niñez yo era el niño más pequeño de la casa, el niño malcriado, el que todos mimaban. Me gustaba mucho jugar béisbol, mi pasión era el béisbol y después vino la pasión por la música porque mi abuela, que aún vive, ella trabajaba en hoteles. Y en estos hoteles se hospedaban los mejores músicos que existían en la provincia donde yo vivía. Yo vivía en Las Tunas, que es una provincia de Cuba. Era la capital de esta provincia, Las Tunas. Y mi abuela siempre me habló de la música y empezó algo en mí a gustarme, que me apasioné mucho. Me gustaba la batería, me gustaba todo tipo de instrumentos, pero me gustaba más lo que era la percusión. Mi abuela, como tenía esas amistades, me lleva a hacer las pruebas desde quinto grado. En Cuba se empieza a estudiar la música desde muy temprana edad. Sigues en la escolaridad, en los estudios de escolaridad, pero también haces lo que es los estudios para la música. Van de una mano las dos cosas, tienes que llevar las dos cosas a la vez, lo que es el solfeo. Como una clase electiva. Exactamente, das lo que es solfeo, apreciación de la música, solfeo, aprendes a leer, empiezas por lo que es la música clásica. La música clásica, que es la base de para cada músico, una base lo que es la técnica. Cuando tú tienes una buena técnica, puedes lograr grandes cosas ya después. Puedes ser un buen maestro, puedes ser un buen concertista, puedes ser un buen músico callejero, músico de todo tipo, puedes hacerlo, pero la base casi siempre es esta, la música clásica. Cuando voy a estas pruebas, era como algo confiado porque mi abuela conocía a los mejores profesores. Cuando entramos a hacer las pruebas, resulta ser que ese día nadie de los que ella conocía, los mejores, parece que andaban en sus orquestas porque eran los más famosos. Y no había ninguno ese día. Y me decían, el niño lo quieres aquí, y era por puertas, para que estudie saxofón. Y yo, no, abuela, yo lo que quiero. A mi abuela le daba lo mismo, cualquier cosa. Pero a mí lo que me gustaba era la batería. Cuando entro en otra puerta, ya era porque la fila para esta prueba de batería era enorme y mi abuela no quería pasar Esperar mucho. Bueno, pero esperamos hasta el final y resulta que desaprobé la prueba. El profesor que me hizo la prueba, que ya es un gran amigo mío, se llama Arnaldo, después tocamos juntos. Él no se acordaba que él me había desaprobado. Okay. Me dijo, no, abuela, las manos de este niño son para ingeniero. Como que yo pienso que en ese momento él ya era el final ya del día, ni me observó. O no sé, él es muy buen músico, yo lo aprecio mucho y tuvimos una gran amistad. Y me fui muy triste para mi casa. Mi abuela me dijo, no, porque mi abuela es imponente, una mujer muy imponente. Me dijo, no, nosotros vamos de nuevo. Regresamos después, otro día, y resulta ser... Esperando que estuvieran los amigos. Ese día tampoco estaba. Y estaba una gran maestra de piano que falleció hace unos años, se llamaba Sandra. Y resulta ser que ella fue hasta novia de mi hermano, pero no me conocía en ese momento. Entré a las pruebas y aprobé. No había, como decían, había un gancho o algo que ella me conociera, porque así pasaba en estas pruebas. Habían profesores que porque conocieran al familiar o a alguien te podían aprobar. Pero no era precisamente eso. Aprobé porque era el destino, el momento de aprobar. Y de ahí estuve fueron 5 años estudiando en lo que es en Las Tunas, y de ahí viene lo que es un pase de nivel. Quiere decir que vas a pasar a otra etapa, ya es como decir la universidad. No, la universidad es ELISA. De ahí vas a como hacer el 12 grado. El 12 grado ya vas a otra temporada de tu vida a continuar las músicas, y viene una prueba muy estricta que es para pasar de esos exámenes, ya sea en la música como en la escolaridad. Es como entrar a un conservatorio. Es como un conservatorio. Puedes ir a La Habana o ahí en distintas provincias, pero donde yo residía, que era Las Tunas, no había escuela de este nivel. Había que ir a otras provincias a hacer las pruebas, y si no aprobaba iban los niños de Cuba entera. Y de ahí
aprobé en 2 provincias, en Santiago de Cuba, y aprobé también en Holguín, y escogí Holguín porque me quedaba más cercano de la provincia mía para que mis padres fueran. Era un periodo muy difícil en Cuba, había mucha escasez de alimentos, pero gracias a Dios mi padre con su carpintería siempre tuvo su dinerito para poder... ¿Cómo te transportabas? La transportación, aquí tú me habías preguntado una vez por esta marca. Esto fue un accidente que tuve en una de esas, era en autobuses que uno cogía, podía ser un trencito, pero ese tren se demoraba más que demasiado. Pero en esos autobuses tuve un accidente también. Pero murió uno que iba frente de mí, murió en ese accidente. Y ese accidente yo salí, gracias a Dios, bien, porque fue un accidente que tuve la mano bien, y era ya en mi último año de graduarme, de graduación, pero no me lastimó ningún tendón. Y percusionista. No me lastimó nada, gracias a Dios salí bastante bien. Dios te guardó. Sí, así mismo uno ve la mano de él, ya cuando uno ya pasa a convertirse al Señor, ve la mano de él en tu vida entera. Correcto. Cuando uno no creía, algo que iba a contar también de esta niñez, mi niñez no tuvo a nadie en la familia que era músico, porque se supone que casi siempre el que sale músico es de hijos músicos. Mi papá sí tocó tumbadora en las comparsas, en las fiestas populares de Cuba, le gustaba, tenía algo de oído, parece que de ahí había algo, pero mi mamá sí no, mi mamá tenía el oído, como uno dice, cuadrado, no afinaba. Pero bueno, parece que saqué algo de mi papá. Y en esta etapa que te estaba contando, que uno fuera trascendencias de músico, tampoco tenía nadie en los caminos del Señor. En mi familia nadie creía en el Señor. La única creencia que tenía familiar que yo veía, mis padres no tenían creencia ninguna, pero mi abuelita sí tenía creencias en lo que eran los santos. Sí, ella se usa mucho la santería. Sí, tenía su creencia en cada cosa, en cada santo de esto. Y en el mundo musical existe mucho todo esto. Que después te voy a contar algo de eso ya cuando paso ya a más edad. Cuando tocas ya después en orquesta, ya eso es como una moda. Es como que lo que te protege es ese ambiente de santería. Y ya en este tiempo de escuela, fue aquel niño ya que se separó de su familia. Gracias a Dios los valores que me inculcaron mis padres, la Biblia, Dios nos dejó valores, los valores éticos y morales. Cada cual sabe escoger lo que es un camino malo, un camino bueno, cada cual sabe lo que es malo y lo que es bueno, pero gracias a Dios por lo menos mis padres me enseñaron, no eran cristianos, pero me enseñó a ser un hombre de trabajo. Siempre yo veía en él un hombre que trabajaba de lunes a viernes para mantener su familia. Lo vi que era un hombre respetuoso con mi mamá. Lo único que no me gusta de cuando aquello que él siempre lo supo, es que era muy mujeriego. Y en Cuba es algo como que la crianza de uno, el que es hombre, tiene que tener muchas mujeres, tiene que estar en la calle, tiene que beber, tiene que tener esa vida mundana lo más posible, mientras más malo sea. Y jugar dominó. Exactamente, mucho dominó y amanecer. Y que la mujer se mortifique. Tú eres el macho, el hombre duro, y así es como funciona en Cuba en la crianza. Y ya uno se va dando cuenta después que vienes a los caminos del Señor que no es así. ¿Y qué edad tiene Javier ya para ese tiempo que se separa de la familia? Ya cuando me separo, ya yo tenía unos 14 años. Wow, muy joven. Sí, 14 años, ya uno va, ya es la etapa de la adolescencia. Te vas para Holguín, te separas de tus padres, empiezas a vivir ya una vida de estudio que tienes que ya guiarte por ti mismo, saber lo que es malo, lo que es bueno, y empiezas a probar vicios, empiezas a probar cosas, como estás lejos de tus padres. Yo fui una persona que siempre tuve esos valores, pero ya a partir de esa separación uno va, mis padres siempre, yo vi, ellos fueron fumadores, fumaban mucho, y ya desde que yo voy para la escuela, ya también el hombrecito lo que quiere es estar fumando, y empecé a fumar desde aquello. Y la situación era difícil con respecto a comida y eso, pero mi papá siempre me mandaba mi dinerito. La tía de la que te hablaba de aquí de los Estados Unidos siempre nos mandaba una ayuda. Y mi papá, como era carpintero, me hacía lo que era las baquetas de drummer. Él me hacía por montones. Y gracias a eso yo vendía esas baquetas, porque eso no lo hacía, no había posibilidad de tiendas como aquí que tú vas a una tienda, no. En las baquetas que hagan
los carpinteros. Mi papá las hacía, mi papá es un carpintero profesional y lo que se dedicaba a él era a la tornería. Y me hacía cantidades de baquetas esas y yo las vendía como a 25 pesos, eso era $1. Wow. Y vendía muchísimo. Pero aquel buen corazón que yo tenía, todo lo que vendía, lo compartía con todos mis amigos. ¿Estamos hablando para qué año más o menos? Ya eso fue en el año, en el 95, 96 por ahí. 95, 96. Y esa fue una época que te daban, la comida era pésima. Y habían niños allí, o ya adolescentes, que vivían en las provincias más orientales, Guantánamo, eran gente muy pobre. Y siempre me gustó compartir con todos ellos. Había otro muchacho que era trompetista, que tenía buena posición, su familia, que es un gran músico, gran amigo mío también, se llamaba Leonardo Teruel, y él compartía todo. Y éramos mala cabeza, pero todo lo que cogíamos lo compartíamos con todos. Y que hasta donde yo te conozco sigue siendo así. Como, sí, así, sí, siguen sí, compartiendo. Sí, bien antiguo. Sí, Sí. Eso es un ministerio, yo creo que Dios me ha dado, de invitar a los hermanos a mi casa a compartir. Sí, tremendo. Eso es bueno, todo lo que tú tengas, compartir. En la casa de Javier, allá su esposa Aida, no me dejes hace un ajiaco, una cosa riquísima. Explica a los boricuas qué es lo que es ajiaco. Es como si fuera un sancocho, pero estilo cubano. Oh my God, pero de eso lo vamos a probar otro día otra vez. Seguro que lo probamos después. Bueno, Gilbert, entonces en esta etapa ya de este nivel medio, ya empecé a hacer, el Javier empezó a hacer de sus diablurías, como decía uno en Cuba, porque para ser más aceptado, por lo que es, para tener el respeto en la escuela, yo me juntaba con los más malos, siempre hacía lo más malo en la escuela. Incluso llamaron a mis padres una vez que ya me iban a botar de la escuela porque me robé la comida entera pero nos robamos la comida entera de la escuela, pero fue para dársela a los muchachos. Fue como una maldad, pero estaba yo con uno de los más malos que habían ahí, y mi papá con una pena, y ya a mí me daba lástima. Ya él me sentó una vez y me dijo: Javier, ¿hasta cuándo voy a estar viniendo aquí a que me den regaño? ¿Qué pasó con aquel muchacho? Sí, así mismo. Y empezó el Javier que se ponía los aretes, tenía, como dicen los boricuas, las pantallas. Yo tenía mis orejas llenas de pantallas y me decía: ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? A mi papá no le gustaba nada de aquello. No era cristiano, pero le gustaba el prototipo de hombre de aquella época. Y todo eso me chocaba, y siempre, por lo menos no tenía el Espíritu Santo, pero era mi padre regañándome con las cosas mal hechas. No fumes droga, yo nunca fumé, enseñándome lo bueno. Y gracias a Dios siempre me ayuda, porque el padre, aunque no sea cristiano, enseña buenos valores a sus hijos, y ese fruto recogerá. Sí, eso es así, definitivamente funciona. Exactamente. Ya después de estos años me graduó con 100 puntos en la escuela, y tengo que tomar una decisión. Esta decisión era si me iba para Elisa. Elisa era ya la universidad, pero tenía que escoger. Yo podía entrar a Elisa, pero había algo que me chocaba, y era que en Cuba existe el servicio militar, lo que es el ejército. Y en el ejército, cuando tú te gradúas, que vas para Elisa, pasas un solo año de ejército, y a mí me querían poner 2 años picando caña en el ejército. Iban a acabar con mis manos, porque el régimen de Cuba, habían alguien donde yo vivía, a mí me iba a ir a buscar la banda del ejército para yo pasar ese año, pero donde yo vivía no me querían dejar ir, porque según, como teníamos familia en el extranjero, alguien se empecinó en que yo fuera a picar caña. Por la tía. Y por mi tía. Y yo dije: yo no voy prefiero no pasar. También Elisa no me preocupaba mucho, porque el presupuesto en Cuba, lo que yo veía de hacer dinero para que mi familia viviera bien, no era irme para Elisa. Eso era un gancho para los muchachos de irse para La Habana, que la mayoría de mis amigos lo hicieron, y estuvieron en La Habana, y era un paso de tener una casa en La Habana. Vivías en La Habana, estudiabas y estabas en las mejores orquestas, pero eso era el único paso. No era por estudiar la música clásica,
por seguir, porque un músico clásico en Cuba no ganaba mucho dinero. El que más dinero ganaba era el músico de la calle, que tocaba son. el que tocaba son, la llamada timba esa. Mientras más bueno fuera en eso, más tú cobrabas, ¿no? Ni el profesor, ni el músico clásico iba a ganar eso. Y entonces yo preferí irme para Las Tunas. ¿Por qué? Porque en Las Tunas me iba a coger en la escuela de arte. Y no sabía que tenía tanta vocación para ser maestro. Y tengo muchos alumnos todavía que los quiero mucho, les mando saludos si ven el testimonio este, y que aprendan cómo Dios cambia a un hombre. Y, O sea, que te fuiste a estudiar a Las Tunas y allí te hiciste profesor de música. no, ya tú te gradúas. Ya Ok. cuando yo cojo este título en Holguín, tú te gradúas de profesor e instrumentista, ya tú eres maestro. Incluso en tus últimos años empiezas te mandan a las escuelas a tu ir probando tus expectativas, llevando tus cosas como maestro y tocando en orquesta O también. sea, que ya llegaba a Las Ya Tunas listo. cuando tú te gradúas, o te vas para el instituto a seguir la universidad estudiando, o te vas para una orquesta, o te vas para o como profesor. Entonces eso le dicen un servicio social que vas a hacer. Pero yo hacía tanta falta en esa escuela, que la directora de la escuela, que Nuris Cantayó, es una persona magnífica. La quiero mucho y ella me acogió y no dejó que los militares me llevaran nunca. Incluso me sacaron permiso, porque ya estando yo ahí lo otro bueno del músico era en Cuba que podía viajar al extranjero. No es como los deportistas también, que tenías gente persiguiéndote, no, el músico podía viajar y regresar, te daban visa, iban los empresarios y te sacaban, y eso era el desenvolvimiento de un músico que era magnífico. Podías viajar, traer las cosas para tu familia, podías traer ropa, podías traer dinero, y era una posibilidad más. Y esa escuela me acogió grandiosamente y fue donde conocí a mi gran amor. Yo la había conocido ya antes, yo la vi viéndome yo de la escuela, ella entraba. Yo le llevo ya 2 años a mi esposa. Pero te he entendido que Aida es bailarina, era bailarina de ballet. Profesora de danza. Profesora de danza. Danza es la danza contemporánea. Daban ballet, pero danza contemporánea es otro estilo más de... O sea, que los dos se conocieron en el mundo, en ese ambiente. En ese ambiente artístico. Ok. Y de ahí nos conocimos ya en esos años, primeros años que estoy dando clases, nos conocimos. Y como en Cuba uno no conoce de la palabra de Dios, bueno, no conocíamos porque estábamos involucrados totalmente en el mundo. Un ambiente bien. Sí, un ambiente, difícil. y no conocíamos. Ella a veces se arrepiente de sus cosas, y el mismo pastor le dijo, no, ya el pasado es pasado, lo bueno es lo que está haciendo Dios en su vida ahora. Y hicimos cosas malas cuando aquello que uno las ve mal ahora, pero para la gloria de Dios ya todo lo estamos haciendo por donde tiene que ser. Y no era malo quedarse y seguir un matrimonio. Lo malo era estar en el mundo haciendo las cosas mal hechas. Claro. Pero Y entonces, ¿qué camino toma entonces Javier ya una vez está con Aida? Comienza él a trabajar en orquesta, en la música. exacto. ¿Y qué camino tomas? Ya de ahí... ¿En qué te envuelves? Sí. ¿A dónde llegas? Tenía que estar más en lo que era envuelto en lo que es la escuela de arte, pero mi pasión era tocar en las orquestas, porque era, como decir, la exaltación del hombre. La mejor exaltación, o el yo aquel de ser el famoso, de ser el mejor, de ser... Estar en la tarima, estar en la tarima. autorreado. Ahí. Entonces ese era mi gusto, ser el músico aquel que todos alaben, que todos digan qué bueno es. Eso era lo que más uno quería. Y entonces esa era la perdición para mi matrimonio. Yo empecé con Aida, de ahí tuve mi primer viaje, que fue 1 año a Portugal. Estuve un año tocando por Portugal, regresé, y de ahí fue donde salió embarazada ya de Javierito. Tuvimos al niño, pero ese proceso de embarazo no lo pude disfrutar como el de mi niña ahora, porque tuve otro viaje más. Ya este segundo viaje fue a Alemania, con otra orquesta de grandes amigos que tuve, y hay uno de ellos que está convertido al Señor, gracias a Dios. Y en esta orquesta fuimos a Alemania, y Javierito nació el mismo día que yo llegué de Alemania, en el 2002. Wow. Fue aquello. Llegó Javierito y fue una gran bendición, porque yo cuando me enteré que era varón, yo estaba... Me puse, fue algo... Súper Fue emocionado. súper emocionante.
de las mejores bendiciones que Dios nos tiene guardadas son nuestros hijos. Y más ahora que está en el Evangelio, yo lo disfruto tanto porque Dios está haciendo cosas maravillosas con él. Definitivamente. Cosas maravillosas, y lo estuvo aquí hace unos programas, como dije ahorita, y su conversión, ya que voy a hablar ahorita de la mía, fue muy similar. Tuvimos casualmente, ya entendí ya después que uno conoce a Cristo, que en Cristo no hay casualidades, no hay buena suerte, no existe nada. No. Todo, cuando tú vienes a ver, es gracias a la majestuosidad de nuestro Señor, Creador y Salvador. Todo él va creando ese camino, Él va guiando las cosas y todo va sucediendo por algo. Oye, Javier, te pregunto, en estos viajes que estuviste un año fuera, involucrado, ¿verdad?, en todo esto, ¿llegaste a envolverte en vicio, en cosas que te afectaron? Esto afectó mucho lo que era mi matrimonio. Nosotros vivimos una etapa en este matrimonio después que nace el niño, que fue donde yo me consideraba un buen padre, por lo que te decía, que enseñaban a uno. Mi padre me enseñó a llevar el dinero a la casa, que no faltara el alimento, a ser responsable con esto. Pero a la vez era muy irresponsable en este mundo que yo vivía, que mi maravillosa esposa, le agradezco a Dios todos los días que nos mantuvo, nos guardó hasta ahora. Estuvimos muchos, pero fueron millones de problemas hasta que no conocimos al Señor. Eso fue, yo empecé a tocar con las orquestas y todos empezó a crecer aquel Javier, que era el egocentrista, que era uno de los mejores que tocaba en su provincia. Me quedé allá en la provincia porque me gustaba ya, como decía, en el monte allá, donde yo vivía, tenía ya muchas amistades, todas las orquestas me conocían, todos querían que tocara con ellos. Tú tocabas allí y yo podía tocar a veces en un carnaval, en una fiesta, hasta con 3 o 4 orquestas. Y a mí no me interesaba mi casa, me interesaba estar ahí. Y las orquestas tocaban, por ejemplo, primera posición, segunda posición. Y aunque yo no tocara en la última posición, Javier se quedaba hasta la posición, yo era el último en llegar. De todos mis amigos, de todos, siempre era yo el último en cerrar la fiesta. Me decía mi mujer, tú eres el último en hacerlo todo. Y la amaba mucho, pero no era el amor de Cristo, era el amor aquel que uno tenía por una mujer, pero no estaba haciendo las cosas bien. Empecé a involucrarme, probé de todo tipo de vicios, pero nunca me gustó lo que es la droga. Probé de todo, por experimentar, pero me encantaba beber, me encantaba fumar, lo que era cigarrillo. Fumaba cigarrillo y bebía mucho. Todos mis amigos me decían que yo era el cuarto bate, o sea, el cuarto bate en un equipo de pelota. Javier tomaba y yo me enorgullecía de eso. Javier tomaba y era el que más tomaba. Todos se caían, todos se reían de todos y Javier siempre estaba así. Y seguía tocando. Mi suegra me decía, yo no conocí un hombre como ese y yo me sentía orgulloso de aquello. Y yo, Dios mío. Javier era el que cerraba la fiesta y todos se caían y Javier era el que más tomaba. Eran los porrones así de ron y yo no me conformaba con eso. Y lo mío era ligar de todo. Y era como una gracia. Javier tomaba de todo y Javier no se emborrachaba. Sí, uno se sentía con aquello, pero no me hacía aquel daño, pero le hacía el daño, el peor daño lo hacía a mi familia. Que llegaba yo con aquella mal olor a la casa y me iba a un carnaval y a veces llegaba a los 5 días. El carnaval ya se había acabado y Javier seguía en otras provincias. Mi mujer veía a veces la guagua pasar de los amigos míos y ellos le daban pena, le hacían así. ¿Y dónde está? Y el niño, porque me decían todo el niño, el malcriado, todos los músicos y los utileros decían, el niño se quedó. Y ahí venían ya a irse para, ellos vivían, la familia de mi esposo vivía en Puerto Padre, que es de Ariana, toda esta gente son de Puerto Padre, que es la costa de Cuba, y ella cada vez que había un problema llamaba a su papá, y el papá venía, la buscaba, y ahí iba Javier después a buscarla, hasta que un día que él dijo, ya esto se acabó ya, porque eso era dinero, significaba dinero. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir en lo mismo? Nos sentó una vez y yo le dije a ella, o te aconseja, y pensando yo que el que estaba bien era yo, ¿te aconsejo o qué hacemos? El que siempre yo buscaba la manera de echarle la culpa a ella en todo, y yo era el que estaba bien y era el que estaba acabando con todo. Oye, y una pregunta que te quería hacer antes que se me escape. Mencionaste ahorita que los músicos se envuelven en la santería. Exacto. ¿Hasta qué punto tú llegaste? Yo en la santería
en La Habana es el nivel más alto que hay de santería. Ya cuando tú tocas, después te voy a hablar o cuando quieras te hablo de la etapa mía que ya voy hacia La Habana, que fue mi última etapa de la música, que según los músicos lo mejor que puede existir es la etapa en La Habana, porque es la cúspide donde ya tú eres el músico que te vas más. Todo el mundo dice el músico de La Habana. Ya ahí es donde hay más mujeres que quieren estar con los músicos, porque es así, lo que más buscas es las mujeres en los escenarios, la bebida y el disfrute ese que es carnal. Eso es lo que busca. Y yo en la santería estuve como que a mi abuela le gustaba. Ella me daba collares, me daba esas cosas, pero yo nunca sentí nada, ningún apego por nada de esto. En Dios sí, tuve una Biblia una vez, pero nunca me acerqué a él. Pero no fui una persona de aquella que hipócrita, de que no, yo sí creo, y de como existe ahora, el mundo está perdido y todo el mundo cree, pero no creen en el verdadero Dios. ¿Te llegaste a echar un santo en esos tipos de...? Solamente tuve collares y en lo que es la percusión también nosotros estudiamos lo que es los batá, todos los toques de los santos, igual que mi mujer los estudiaba. Nosotros estudiamos, había obligado, tienes que estudiarlo si quieres seguir, o bailarlo, cantarlo y tocarlo. Ella como bailarina y yo como percusionista tocarlo, pero siempre llegué a ir a sitios de esto, donde se hacían los bembé, donde le hacían los rituales a los santos y eso, y nunca me gustó. Era algo que yo entraba a esos sitios y me chocaba. Veía la realidad, veía demonios en todo aquello. Y eso, hacían fiestas, porque en esas fiestas amanecían los más pobres. En Cuba pueden pasar hambre, pero esas fiestas le brindan todo. Y entonces todo el mundo viene a esos cumpleaños de santos y arman todo aquello allí. Y hay ron gratis, hay comida gratis, hay de todo eso. Pero hay hambre en la casa. Pero hay hambre en la casa. Ahí no está el Dios que sustenta. Y en este mundo nunca me gustó. Después, cuando ya vamos a vivir a La Habana, fue un paso que yo di y me apoyó mi suegro. Mis padres estuvieron algo tristes porque estuve todo el tiempo con ellos allá, pero ya yo no quería, Javier no quería seguir. No fui a La Habana a buscar aquella fama. Pienso ya que desde aquello Dios empieza a trabajar en uno. Ya yo estoy viendo la mano de Dios en todo, pero en esta transacción yo lo que ando buscando, porque la economía en Cuba, no recuerdo si yo te lo conté una vez, cuando yo tocaba en el escenario, una vez reportaba el salario de un médico. En una hora yo me ganaba el salario de un médico. Wow. Fíjate si Cuba está distorsionada en esto. Pero yo sabía que esto no iba a ser para toda la vida. Ahora los músicos están pasando por situaciones graves en Cuba después de la pandemia, no están tocando. Pero el músico ganaba tanto, ¿por qué? Porque los empresarios te sacaban y les reportaban mucho dinero al gobierno de Cuba. Entonces ellos necesitaban que tú tenías al músico contento porque le estabas reportando. No había pérdida ninguna en los músicos. Era un beneficio que siguieran viniendo empresarios, que la música siguiera en auge, porque ellos estaban recogiendo el fruto. Si te quedabas, incluso no importaba, porque Cuba es una cantera de músicos, es increíble, igual que Puerto Rico. Hay mucho talento por explotar, y ahí existía lo que es el músico viajando y se concentraban en esto. Y te digo, en una hora de trabajo, a veces tocaba hasta 4, o cuando tocaba con más orquesta, me ganaba toda esa cantidad de dinero. Entonces, monetariamente en ese momento no era necesario venir a los Estados Unidos, ni quedarme en otro país. Gracias a Dios no me quedé, porque me podía haber quedado en España, en Portugal, en cualquier sitio me podía haber quedado, pero yo veía más allá el amor de mi esposa y de mi hijo. Muy bien. Y no me quise separar, porque el músico, ya que se quedaba, entonces se casaba con una mujer en ese país, con una alemana, lo hicieron muchos amigos míos. Entonces se separaban de sus matrimonios. Y algo también bueno que vi de mis padres, que mi padre hasta ahora, gracias a Dios, ha estado junto a mi madre. Llevan 50 y pico de años, 56, algo, no recuerdo bien, no tengo buena memoria para eso, pero llevan muchos años, y fue algo que yo vi que es bíblico. El matrimonio es para toda la vida. Y en este trayecto de La Habana es donde te voy a contar algo de la santería. Tuve
involucrado allí ya en las orquestas de La Habana. Llego a La Habana, pero fue buscando ya, lo que te contaba era buscando la transacción, no tanto para la fama de Javier en La Habana, era la transacción buscando un viaje, porque en las Tunas no lo pude lograr. Ya en los últimos años que estuve en las Tunas, estuve en una orquesta buscando un viaje hacia México. Ya mi mente empezó a cambiar para venir hacia este país. Aquí vivían la tía que yo te decía en Nueva York, pero aquí en Orlando vivían casi toda la familia de mi mujer. Y yo no quería venir a este país arriesgando las vidas como en balsa, como vinieron casi toda la familia de ella, porque lo mismo puede llegar que puedes morir en la boca. Y tenías la oportunidad de lograrlo a través de la música. A través de la música, sin costo ninguno, un empresario te sacara y venir en avión. Y voy entonces a La Habana, mis suegros me apoyan y vendemos la casa de ellos de Puerto Padre y compramos una casa en La Habana, que era difícil, y una buena casa céntrica, en Cuatro Caminos se llamaba aquello allí, donde abundaba, Javierito lo dijo allí, la brujería era por doquier. Y yo me llevaba siempre, fui alguien afable para todo el mundo y me llevaba bien con todas las personas, igual que en las agrupaciones me querían las personas. Y tenía un amigo que era de la religión de él, era palero. Esta gente son de los que trabajan con los muertos. Y yo amanecía con él tomando y él me contaba sus cosas. Y este amigo me contaba cómo tenían que sacar el muerto, cómo tenían que trabajar con él. Para que tú veas que todo eso es del diablo, están trabajando con demonios y cosas. Y yo siempre, a varias personas, este comentario pasó de muchos amigos míos. Yo le decía, yo oigo sus conversaciones, yo oigo estas cosas, pero a mí no me gusta nada de esto. Y me lo dijeron 2 personas o 3, no recuerdo bien, me dijeron, a ti no te hace falta nada de eso porque tú tienes algo grande detrás de ti. Wow. Y eso grande, ya al pasar los años, ahora me doy cuenta que era Jesús. Era Jesús. Me estaba guardando. Estaba preparando. Porque ellos veían el negro tal, africano, el otro, pero ese algo grande que no lo traía yo hacia ellos, era mi creador. Eso es así. Eso es bendición. Maravilloso, pues ya después que ya yo paso a los caminos del Señor, darme cuenta de eso. En La Habana ya vi y ya empecé a ver la mano, no en ese momento, lo veo desde ahora, desde esta perspectiva, veo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ya esa ansia, empecé a tocar en los mejores escenarios. Cuando llego a La Habana todavía quedaban mis amigos, muchos se habían quedado, pero quedaban amigos míos todavía en La Habana, que en La Habana no era fácil tocar de tú llegar y ya voy a tocar, no. Tenías que tener la palanca, aparte de tocar bien, tenías que tener la palanca que es alguien que te introdujera. Y dije, llego a La Habana, tengo que conseguir trabajo rápido para mantener a la familia. Y empiezo a llamar a mis amistades, unos andaban de viaje, otros andaban. Y hay una orquesta muy famosa que es Pupi, los que son grandes amigos míos. Ahí estaba Bombón, que es el baterista. Enseguida fui a su casa, me enteré que casualmente se había quedado aquí en los Estados Unidos el que tocaba el timbal. Él es el baterista, que él estudió en Holguín con nosotros. Y él me dice, Javierito, llegaste, pero ya tenemos el que va a suplir. Pero te voy a ver si puedes entrar en la orquesta de él. Le dije, Bombón, a mí no me interesa, yo lo que ando es... Le hablé claro, le dije, yo ando buscando esto, así me dijo, ay, mi hijo, si esta es la orquesta que... Y llegó a la orquesta Tumbao de La Habana, era una orquesta famosa, pero no era era de las primeras, pero no era de las más famosas. Si yo hubiera querido, me mantenía allí y esperaba mi turno y hubiera estado en una de las mejores, porque solamente era seguir estudiando, seguirte capacitando y ya estabas en el ambiente de La Habana. Pero empiezo a tocar en estas orquestas, empiezo a pasar ese trabajo nocturno del músico habanero, de los peligros que corría. Yo tocaba con este Tumbao de La Habana en el Café Cantante se llamaba, y para cruzar a esa hora no había autobuses, no había nada, y había que esperar un autobús. Y yo siempre he sido una persona desesperada, no me gusta estar sentado, y yo arrancaba y me iba cruzando todo aquello. Yo ni sabía que aquello era tan peligroso, y me decían, tú te vas por ahí, tú estás salvado de milagro, porque por ahí te hubieran matado ya. Y yo me iba todas las noches y la cobertura de Dios ahí. La cobertura de Dios guardándome en La Habana también, y yo perdiendo el amor ese a la música mundana. Ya yo, después que toqué en esos lugares, empecé a viajar también en los carnavales, pero ya en el occidente. Ya Javier el que bajaba loco por mujeres, Javier el que andaba en todas aquellas cosas desagradables, fue mermando. En La Habana hay una disciplina diferente. En la Tuna yo tocaba borracho, como fuera, no había problema. En La Habana tú no podías tocar,
ebrio. Y aparte de la orquesta que te lo exigía, tú como ser humano sabías que si andabas ebrio en la calle te podían coger y te desaparecían, porque está la delincuencia muy grande. Y en este trayecto de esperando ese viaje, esta agrupación, estuve como 1 año y algo. Esta agrupación se empezó a demorar el viaje también a México y me desesperé. Yo era alguien bien desesperado. Y saqué mis papeles del Instituto de la Música Nacional y los llevé, siguiendo viviendo en La Habana, me los llevé para Oriente. Para la orquesta que yo estaba, se fueron. Y desesperado me fui para La Habana, pero ellos me dijeron, te vamos a sacar. Bueno, llevé los papeles para allá y todo estaba así. Bueno, me quedé en el aire, como quien dice. Dije, ya lo aposté todo a la Orquesta de Oriente, pero ya yo vivo en La Habana. ¿Qué empecé a hacer en La Habana con un amigo mío, Santero, Osmani se llama él, que le agradezco mucho? Ellos cuidaron mucho de mi niño cuando lo tuve que dejar, porque tuvimos que dejar al niño en La Habana con sus abuelos para poder dar esta transacción. Y, vamos sí, a hablar de esa transición. Okay. Luego de identificar las emisoras, porque quiero que una vez entremos ahí, no paremos, porque esto está bien interesante. Bueno, hoy yo he hablado poquito, porque es que está bien interesante lo que Javier nos está hablando. Pero quiero decirle, mire, avísele a su amigo, su amiga, su tío, su primo, su familia que es músico, y dígale que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV Radio por el 99.1 FM en Orlando, el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, Tels TV en Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, México, Chile, Guatemala, Perú, por Cable TV, Radio Vino Nuevo en Missouri y por las 40 plataformas adicionales, también por Roku TV, Apple TV y por las plataformas de Facebook y YouTube a través de Corazón a Corazón, la entrevista. Hoy estamos hablando con nuestro amigo y hermano Javier Rodríguez, un hombre que nació en Cuba, se traslada a estudiar a otra provincia música, se hace profesor de música, se hace músico, de ahí pasa a La Habana, ya en La Habana pues tiene otro tipo de vida con otros planes de salir de La Habana buscando una mejor calidad de vida para su familia, y por aquí es que vamos ahora con Javier, porque de aquí Javier nos va a contar cómo fue que salió con su esposa y llegó a México. Exacto. Y de ahí él nos cuenta el resto. Ya en esta transacción te cuento que este amigo mío era santero. Me dice, bueno, la vida ahora hay que buscársela haciendo refresco. Empezamos a hacer refresco y Javier empieza a dejar la música. Yo hacía refresco para mantener a mi familia, porque no podía ir a tocar con esta orquesta. Y la mano de Dios es tan poderosa que ya el viaje se me da con las dos orquestas. Ya yo podía venir con una o con otra. Y es más maravilloso aún todavía porque Javier iba a venir solo para empezar después a hacer el proceso para reclamar a mi esposa. Pero Dios es tan maravilloso que mi esposa dando clases, porque ella siguió en lo mismo también como profesora, pero ya en la escuela nacional. Ella era tremenda profesora en lo que hacía, lo hacía muy bien. Y Dios es tan maravilloso que ella fue la que salió primero que yo. Wow. Él movió la ficha, le llegó un viaje a ella, ya yo esperando el mío, porque estuve ese tiempecito haciendo el refresquito para mantener a mi familia, pero ya yo sabía que venía para México. Mi esposa viene con una amiga de ella, gracias a Dios la travesía fue bastante bien, todo lo pasó porque fueron hasta Cancún, de ahí fueron cruzando, ella y la amiga tenían dinero suficiente, la amiga le ayudó mucho con eso y llegó hasta los Estados Unidos. Ya yo tengo una prima en el DF, yo no fui ni a tocar, ya yo con mi mujer aquí, ya yo estaba más desesperado por venir. Saqué un pasaje yo mismo, le dije a la agrupación, no necesito el pasaje porque voy a ir a visitar, mentí, en ese momento mentí, fui que iba a ir a visitar a esa prima, era cierto que iba a visitarla, pero lo mío era llegar al DF y arrancarme.
Llego al DF, la prima loca porque yo me quedara allí en el DF con ellos, le dije, no, mi amor, te quiero mucho, pero yo me voy. Y me dijo, no, y mi carro no puede, parece que en el DF hay unos días que el carro, hay unos carros que pueden transitar y otros no. Ella me dice, no te puedo llevar, le dije, no importa, ya yo estuve la noche entera buscando por internet, son locuras, pero Dios te guarda. En vez de hacer, uno va en autobuses y va dando dinero a los retenes que te van parando. Yo saqué un vuelo directo desde el DF hasta la frontera, no recuerdo bien, ahora mismo no sé decirte, Reynosa. El único aeropuerto que vi más cercano era ese. Cuando llegué ahí, enseguida me vieron los mexicanos y me sacaron. Se veía la legua, tú sabes que ellos reconocen al cubano. Me cogieron ahí, me retuvieron. Yo le dije, me dijeron ellos, háblame claro, ¿qué haces aquí? La primera fue una mentira, le dije que yo estaba dando clase allá. Me dijeron, no, tu visa es para estar en Cancún, de profesor. Le dije, mira, te voy a hablar claro, ¿tú tienes hijos? Y él me dijo, sí. Le dije, yo estoy haciendo esto por mí. Y cuánto es lo que te tengo que dar, pero yo tengo que cruzar. Ya se había vaciado el aeropuerto. Ellos mismos me llevaron y todo a la frontera y crucé y fue un viaje magnífico. ¿Y cuánto te costó eso? No, yo, me quedaban $200. Mi mujer me iban a ayudar con el pasaje y todo. Y después y yo le dije, mira, no te lo puedo dar todo. Como mismo te fui sincero, te voy a decir, yo me puedo quedar al del otro lado. Tengo que tener algo para llamar o para algo. Y dice, bueno, dame 150 y le di 150 pesos. Wow. Pero 150 pesos es baratísimo. La gente tiene que dar mucho dinero. Y gracias a Dios el proceso fue que prácticamente podemos decir que todo te salió como a pedir de boca. Sí, todo fue bien fácil con la mano de Dios que estaba guardando de mí. De ahí llegamos a mi cuñado se mudó, Karen, que tú lo conociste también, él vivía aquí en Orlando, pero se mudan para Miami, nos fuimos para Miami, estuvimos viviendo allí en Miami, ya yo empiezo a trabajar. Algo que te cuento, yo conocí en Alemania, conocí a los músicos de Tito Puente. De Tito Puente no, disculpa, de Tito Nieves. Toqué con ellos allí en Alemania y conocí cómo era la vida de aquí. Yo no vine a engañar a este país porque el cubano dice, no, ya yo no pensaba, ya mi pensamiento cambió. Yo dije, yo voy a ir a luchar por mis hijos y no pensé nunca en venir a vivir de la música. Ya yo pensaba venir a hacer lo que fuera para el futuro de ellos. Mi vida no me interesaba y la música tampoco. Pero estando allí en Miami, enseguida ya la gente se entera, unos amigos, y empiezo a pintar casa, pero el jefe de la compañía era trombonista. Y lo que querían ellos, yo no quería, después que yo terminaba ya, yo no estaba acostumbrado a trabajar, terminaba tan cansado, yo no quería tratar, tú sabes lo que es ensayar. Ajá. Y yo le decía, yo tratando que no, y ahí estuvo unos tiempos, entonces la calidad de música no era la que yo disfrutaba. A mí siempre me gustó tocar bien, súper bien, y que todo fuera bien cuadrado. Entonces no se podía hacer, no porque eran malos los músicos, sino porque no tenían el tiempo, era un part-time. Y ya yo dije, yo no vine a hacer part-time de esto, yo si voy a hacer música, yo toco bien. Era el Javier aquel todavía, que decía el yo, y toco con buenos músicos, y lo hago, o tiene que ser bien, o tiene que ser mal. Siempre fui así, me gusta hacer las cosas bien. Y ahora, gracias a Dios, las hago bien, pero para Cristo. Mejor. Exactamente. Cuando dejamos al niño, tenemos que dejarlo en La Habana. Ya mi niño contó eso el otro día, no tenemos mucho tiempo ya, pero ya mi niño contó cómo fue la transición de él. Lo dejamos con los suegros. Mi suegro falleció de una enfermedad, esclerosis lateral hemiotrófica, que es una enfermedad que degenera los músculos, te deja inválido, pero él murió aquí en este país, por lo menos conoció este país y lo mejor, que conoció a Cristo. Bueno. Conoció a Cristo porque era un hombre fuerte, yo lo admiraba mucho, igual que admiro a mis padres, admiro a mi familia, a toda la que tenemos, el que no está convertido también, orando por ellos para que vengan a los caminos, pero mi suegro era un hombre muy fuerte y yo sé que si Dios no lo lleva a ese sitio, ni él se convierte, ni todos nosotros nos convertimos, porque yo no creía en nada, ni mi niño tampoco, y mi mujer entonces va hacia Cuba a conocerlo a él y conocen el Evangelio. Ya ellos conociendo el Evangelio, mi esposa ya cuando viene de Cuba, lo que quiere es ver una iglesia, conoció al Todopoderoso. ¿Y ya viene con el niño? No, ya el niño yo lo había traído ya antes. Okay. Ella fue en una de las visitas a su papá, pero los trajimos juntos a todos, casi. Ellos vinieron primero los suegros y el niño yo lo busqué ya en un tramo de un mes más o menos. Estuvimos aquí todos. Pero ya mi esposa conocía el Evangelio, pero Javier no la dejaba disfrutar del Evangelio.
Javier no quería saber de Cristo, no quería saber de iglesia, no quería saber de nada. Háblame de eso, háblame. ¿Cómo fue cómo conociste a Cristo? ¿Cómo fue eso? Primeramente ella me invita un día, antes de llegar los suegros. Cuando ella me invita, casualmente fue a esta misma iglesia en la que perseveramos tú y yo hasta ahora. Cuando aquello tú no estabas, estaba el pastor Panzardi. Sí, correcto. Tremendo pastor también, igual que Pablo Lavoy. Cuando entro por esas puertas, cuando tú, a veces no lo queremos creer, pero cuando no le servimos a Cristo, lo que tenemos adentro es el demonio. O son dos caminos, el bueno y el malo. ¿Le sirves a Cristo o le sirves al diablo? Eso es fácil. Haces una cosa o haces la otra. Y yo decidí estar en la otra, en mis vicios, en mis alcoholes, en mis cosas, y no quería dar mi brazo a torcer. Ella me invita ese día, yo vengo por complacerla a ella. Cuando entro por esa puerta, yo me sentía bien. El que venga de la calle sin convertirse y entre por esas puertas y se siente bien, algo está pasando. Algo está pasando allá adentro, pero tú te sientes mal porque eso no es lo tuyo. Tú estás entrando a la casa del Todopoderoso y en ti está reinando otra persona. Cuando yo entré allá adentro, yo lo que quería era salir disparado. Y para más, piden la boletica de que a qué viene, y a ella se le ocurre decir que venimos a entregar nuestras vidas, sin contar conmigo. Me incluyó en el mandato, y cuando me llaman yo quería matarla. Me llaman para adelante, oren por mí, y yo lo que quería, fíjate que yo terminé ahí, y lo que iba era una cinta, como uno dice, que dije, a mí no me hagan más esto, y me puse peor. De rebelde. Me puse más rebelde, y le dije, tú no vas, pero llegaron sus padres. Yo aflojé, ¿por qué? Por el suegro. Y vi que lo único con lo que él se sentía bien ya en esos finales de sus días era eso, y traté de apoyarlos por lo menos en que vinieran. Nada que tuviera que ver conmigo, ni mi cuñado, todos, los únicos que venían eran ellos. Y de ahí vino, el suegro fallece. Ella menos disfrutaba del evangelio, venía cuando se podía, porque yo y mi hijo también estaba renante, y llegó la maravilla deseada, Zoe. La niña. Esa fue la que, fíjate que ya yo hablo de ella y el nudo se me hace aquí, porque me recuerdo que es una de las mejores bendiciones, mis dos hijos, pero ella fue el escalón para que Dios me tocara, porque cada cual tiene el poder ese del Señor, de Él llegar a tu vida. Él llega a tu vida, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Claro. Y cuando no queremos hacer nuestra parte y Él quiere traernos, nos trae de la peor manera. Y es a donde no debemos llegar. Pero la niña nace, fue ya diferente que Javierito. Disfruto el parto entero, la disfruto a ella, quería que fuera una hembrita, Dios oramos, ella oraba, yo no oraba, pero ya desde aquello yo por lo menos decía, porque aunque no seamos cristianos, siempre cuando uno dice ay, ay Dios mío, entonces sí lo conocemos. Sí. Y, nos acordamos de él. Y entonces en Cuba no se puede ver un parto, y uno de los mayores deseos míos era ver un parto, y más el de mi niña. Y cuando entro a ese parto, en vez de disfrutarlo, fue lo más amargo que pude ver en mi vida. Ahí mi esposa estuvo al fallecer, la niña nació con un cordón doble, el parto duró como 8 horas, el niño mío ya fuera llorando, se sentía mal, eso fue lo otro que lo tocó a él. Y yo hice... ¿Tu esposa falleció? No, mi esposa ahí también no falleció, ella sigue... No, yo sé, pero sí. Sé que no hubo que revivirla ni nada. No, estuvo casi, hubo un momento en el parto que ella dijo no puedo más. No había pitoral de esa, la pastilla que le ponen, no aparecía, fueron cosas que ahí tenía que pasar todo eso. Mi niña cuando nace, negrita, no lloró, tú sabes que los niños se le dan una nalga, lloran, no, se la llevaron directo en una máquina de oxígeno y se la tuvieron que llevar para otro hospital urgente porque no sobrevivía. Y ahí fue donde vi la gran, maravillosa mano de Dios. Le pedí por primera vez a Él, le hice una promesa, porque no estaba acostumbrado a eso. Y sé que ahora Dios no necesita de nuestras promesas. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero como no tenía la ignorancia mía en el mundo de santos y todo, la gente ofrece. Y si me das esto, te doy lo otro. Pero bueno, yo me gusta hacer las cosas bien hechas y le dije a Dios que me salvara a mi niña y mi esposa, que yo iba a entregar mi vida a Él y que iba a hacer las cosas bien a partir de ahora.
Eso pasó y el hijo mío también dijo lo mismo, sin saber nada, se lo dio a la madre, y cuando ya la niña estaba bien, se recuperó rápido. Ya tú la ves que es una niña maravillosa. Yeah. Y le agradezco a Dios tanto por este paso, porque mi hijo se salvó también. Como está la vida allá afuera, el hijo mío es increíble ver cómo él se ha desarrollado en los caminos del Señor, y ver un hijo así, y ver una familia así, entregada a Dios, es maravilloso. Y no hay palabras a veces cómo agradecerle cada día a Dios de lo que ha hecho en y ahí nuestra tu vida. vida cambió No, totalmente. el matrimonio, la estabilidad financiera, porque no es lo que nos dé Dios económicamente ni las bendiciones, porque estamos acostumbrados en las redes sociales, tú ves, es una ola lo que hay de queremos al Dios, pero al Dios de las bendiciones, que no tenemos una relación con Él. Yeah. Queremos al Dios de las bendiciones, pero no somos capaces de seguir el precio, de seguir al Maestro, de seguir a Cristo, de vivir para Él. No somos capaces de eso, desgraciadamente, pero poco a poco más. Es otra cosa que yo pido al Señor cada día, que me capacite para cada persona que llegue a mi vida, yo puedo hablarle su palabra. Y Él capacita porque ha hecho cada cosa en el Evangelio que yo nunca pensé hacer. Cantante, me has visto cantando, yo afino, pero no tengo la voz de cantante, pero ya lo decía el otro día, no necesitamos una voz de cantante, sino adorar en espíritu y en verdad. Y perdone que te interrumpa, Sí. pero le digo, hemos participado juntos en la adoración, en la música, hemos tocado juntos en una bandita y todo bien chévere. Y les digo que verdaderamente Dios le ha dado un talento maravilloso a este hombre. Tiene unas manos, las manos de las más rápidas que yo he visto. Toca esos timbales y esa batería con exquisito. Y es preciso ver como un hombre que tuvo una vida de glamour, podemos decir así, que pudo haber llegado a donde él quisiera haber llegado, tiene que pasar por una experiencia como esta, que quizás tú la estás pasando hoy, quizás tú la has vivido, y él, fíjese cómo es, que cuando su hija está en peligro de muerte y su esposa, él le dice al Señor, sin conocerlo, solamente de oídas lo había oído, le dice: Señor, si tú me salvas a mi hija, yo te voy a entregar mi vida y te voy a servir. Amén. Oiga, y qué maravilloso y misericordioso es ese Señor nuestro, Dios Todopoderoso, que concedió esa petición de su corazón y le sana a su hija, una niña extremadamente saludable, porque yo la veo, la conozco, sé de su familia, y Dios ha hecho un milagro maravilloso en esta familia, una familia que Dios la usa, una esposa que Dios la usa maravillosamente, que lo usa a él, que usa a su hijo, un joven de 19 años, y es maestro de escuela bíblica, es predicador, brega con los jóvenes. Estuvo aquí en nuestro programa Javier Rodríguez Batista, que lo puede buscar el video y lo puede ver. Javier, pero de todo esto tan grande que Dios ha hecho en tu vida, a mí me gustaría que tú le hablaras a esa gente que está ahí, que debe estar pasando, porque son miles de personas las que nos ven. Exacto. Y alguien debe estar viviendo esto que tú viviste ahora, más joven, o un músico o una persona que no tenía a Cristo, que pasó por todas estas experiencias que tú tuviste y que hoy necesitaba escuchar. Exacto. Que no importa lo que tú pases en tu vida, lo que tú tengas, lo mejor que tú seas, puedes ser el mejor músico, si no tienes a Cristo, no tienes nada, estás vacío, estás perdido. Y como Cristo viene a salvar tu vida de la manera que la salva, o sea, Dios te guardó todo el camino, Dios tuvo misericordia de ti, cuando aquellos amigos tuyos paleros que miraban detrás de ti, lo que veían era algo que ellos no conocían, pero ahora mira, yo siento la presencia de Dios, ahora sabemos que era la presencia de nuestro Señor Jesucristo que estaba detrás de ti protegiéndote, porque Dios quería salvar tu alma, Javier. Y yo quisiera
te digo me siento, siento el gozo del Señor. Amén. Me gustaría que esas personas que están pasando por eso, personas que se han apartado del Señor, que no conocen al Señor, que están retraídos en sus casas, que se han quedado, que no conocen la maravilla de servir a Cristo, que tú les hables y les des un mensaje de salvación, un llamado, y que ores por ellos. Amén. Ha sido un placer estar en este programa. Es primera vez que doy mi testimonio. Wow. Es primera vez que lo doy, porque solamente llevo 4, va a ser ya los 5 años desde que nació la niña, que estamos en el Evangelio, y ha sido de un gran gozo. Y el caminar con el Señor nos ha ido enseñando, nos ha ido capacitando, nos ha ido enseñando a ver que aquel Javier, que era un músico mundano, que disfrutaba tanto, que decía a su mujer que no podía vivir sin la música, que no podía vivir sin el alcohol, sin el cigarro, lo primero que le pedí a Dios fue que quitara esos vicios de mí, pero uno tiene que hacer su parte. Cuando, hermano, tú te pones en las manos de Dios y Él hace su parte, porque la va a estar haciendo desde hoy hasta el final de los días. No somos perfectos ninguno, pero vivimos cada día mejorando para ser más parecido a Él. Cuando mates ese yo, que ya yo no siento nada por la música, toco, el hermano Gilberto lo ha visto, me separé de la música, no quería saber de ella, él fue uno de los que me embulló. Javier, sigue, que eso es, Dios me ha dado muchos dones más, hago baños ahora, tengo una compañía, Dios me ha glorificado en todo lo que hace en mis manos, le doy gracias por eso, le doy gracias por mi familia, que por lo menos los que vivimos... El baterista de Cristo, exacto, en la iglesia. Exacto, y cantante de Cristo. Le doy gracias a Dios por cada día, por la familia, por mis padres, por mi familia, por todos los que no están convertidos. Todos los días oramos por ellos, para que vengan, para que conozcan este gozo. Porque cuando dijeron, Javier, lo primero que hice cuando me convertí fue vender los instrumentos. Porque me buscaban para fiestas, para todo lo que tuviera que ver con beber y con las cosas mundanas. Yo lo primero que me deshice de eso. Me dijeron, ese está loco. De Cristo hablaron, no van a hablar de nosotros. Tenemos que seguir perseverando, y lo único que le quiero decir es que este gozo no es genuino. Quiero compartir algo que estuve leyendo esta semana de Pablo. Me encanta Pablo. Pablo le escribe a los romanos, y la humanidad tiene que saberlo. Pablo es un mensajero de Dios, porque el mensaje viene del cielo. Pablo le escribe a los romanos que no tendremos... Él nos explica que no vamos a tener excusas de decir que no conocimos a Jesús, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la creación nos enseña cada día quién es su creador. ¿Quién es su creador? Jesús. Donde quiera que ves un niño llorando, las olas del mar, el paisaje, la naturaleza, el gozo que se vive entre la familia, ahí vas a ver la mano de Dios. El creador de todo es Él. No estamos perdidos, estamos con Él. Y voy a hacer una oración por todo aquel que nos esté viendo y que sirva de bendición. Este gozo, hermano, es incomparable. Amén. Y el que no esté convertido, los amigos míos que me vean, que vean esa felicidad, es una felicidad genuina. No es el Javier aquel que era músico, no es el Javier de hoy que vive para Cristo, que vive cada día. Amén. Que no somos perfectos, pero vivimos cada día para parecernos a Él, y Él nos dio esa salvación, murió en esa cruz por nosotros, por redimir nuestros pecados. Y quiero que agachemos la cabeza para orar por los hermanos y por todos. Amén. Gracias te doy, Padre. Gracias, bendito seas, mi Dios. Nos has dado la facultad de estar aquí en este programa para que sirvamos de bendición, para que este testimonio, a mí no me enorgullece en nada decir mi pasado, pero sí que sea para que ustedes vean el cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas, Señor. Y quisiera que algún día fuera también en ustedes, Señor, que sea para bendición, para gozo de todos ustedes, mi Dios, que nos salve a todos cada día, y que todos podamos ir a juntarnos en sus moradas, Señor. Gracias te Dios por este programa, por Gilberto, por mis pastores, por todos mis hermanos, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Javier, qué enorme placer haberte tenido conmigo. Gracias, aquí en este ¿Sabes tiempo? Que te quiero? Sí, te quiero un montón, tú lo sabes, que amén. Es de corazón. Amor de Cristo. Amor de Cristo. Es diferente. Es diferente. Mis amigos, yo era un hombre de tantos amigos en el mundo. Y
y quisiera que conocieran al Señor, para que conocieran este amor que es diferente. Le mando un saludo a mi hermano Johnny, un gran músico cubano, de los mejores que yo he tocado y que más compartía la música con él, se convirtió. Qué bueno. Y Dios suple. En Cuba, antes de terminar, es difícil mantenerse en la música, sin la música. ¿Por qué? Porque esa música mundana es la que te da el sustento para ganar bien, y él no, ya él vive grabando y Dios lo sustenta de una manera maravillosa. Amén, qué bueno. Pues mis amigos, gracias por estar con nosotros una semana más, un programa más. Es para nosotros un placer que ustedes compartan con nosotros estos maravillosos testimonios. Y quiero decirles que esto ha sido una producción de Kelaya Media Group, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.